La memoria es un espejo empañado. Devuelve formas, pero no revela rostros. Milan Kundera. Hay algo en esa imagen que incomoda. Un espejo que no niega, pero tampoco confirma. Un reflejo que existe, pero no se deja ver del todo. Así operan ciertas memorias. No desaparecen, no se borran, se difuminan. Se vuelven niebla en los bordes de la conciencia. Y sin embargo, siguen ahí, respirando, esperando. Porque hay recuerdos que no se narran, pero se sienten, que no se piensan, pero se actúan, que no se dicen, pero se cargan. Y en medio de ese territorio incierto, donde el lenguaje se vuelve insuficiente, emerge una intuición silenciosa, casi primitiva. Hay abrazos que reparan lo que las palabras no alcanzan. No como consuelo superficial, no como gesto romántico, sino como una forma de contacto que atraviesa capas que el pensamiento no logra tocar. Porque hay heridas que no entienden de lógica, y hay silencios que no pueden ser traducidos. Vivimos creyendo que todo lo importante puede ser dicho, que el dolor se resuelve si se explica, que basta con nombrar para sanar. Pero el cuerpo no siempre está de acuerdo. El cuerpo recuerda de otra forma, más antigua, más fiel, más peligrosa. Y es ahí donde comienza la grieta, entre lo que sabemos y lo que sentimos, entre lo que decimos y lo que nos habita. Una grieta que no siempre vemos, pero que dirige nuestras decisiones, nuestros vínculos, nuestras huidas. Porque hay partes de nosotros que no tienen voz, y sin embargo, gritan. Hay abrazos que no son solo cercanía, son traducción. Son un idioma que no pasa por la mente, sino por la piel. Un idioma que no pregunta, no analiza, no exige coherencia, solo sostiene. Y en ese sostén algo se reordena, no porque se entienda, sino porque deja de doler del mismo modo. Pero para llegar ahí, hay que descender. Descender hacia lo que evitamos, hacia lo que hemos aprendido a ignorar, hacia esa zona donde la memoria no es historia, sino presencia. Porque no todo lo que nos duele tiene forma de recuerdo. A veces es solo una sensación difusa, una incomodidad sin nombre, un peso que no sabemos de dónde viene. Y aún así, condiciona todo. La manera en que amamos, la manera en que tememos, la manera en que nos protegemos, incluso de lo que podría sanarnos. Ese es el territorio de lo no dicho, de lo no resuelto, de lo que insiste en repetirse, como un eco en una habitación vacía. Y es ahí donde comienza el descenso. El descenso no es un acto voluntario, no es una decisión clara ni un gesto heroico. Es más bien un desliz, una caída lenta hacia lo que siempre estuvo ahí, pero fuera de foco. Hay una parte de la mente que selecciona, organiza, ordena, pero hay otra que guarda, que archiva sin criterio aparente, que acumula lo que no pudo ser procesado. No como recuerdos coherentes, sino como fragmentos, sensaciones sueltas, reacciones que no entendemos. El cuerpo se convierte entonces en un archivo vivo, un archivo que no se consulta, pero que responde. Responde en forma de tensión, de ansiedad, de rechazo inexplicable, como si algo en nosotros recordara, aunque no sepamos qué. Y así comienza la repetición. No como una elección consciente, sino como una inercia invisible. Una fuerza que nos lleva a escenarios conocidos, aunque duelan. A vínculos que repiten lo que creíamos haber dejado atrás. No porque querramos sufrir, sino porque lo conocido, incluso si es doloroso, resulta extrañamente seguro. La herida se convierte en mapa,
y la repetición en camino. Hay algo profundamente inquietante en esto. La idea de que no somos tan libres como creemos, que hay estructuras internas que nos dirigen desde la sombra, no como un enemigo externo, sino como una lógica interna que no ha sido cuestionada. Una lógica que dice, esto ya lo conoces, aquí sabes cómo sobrevivir. Aunque ese aquí duela, aunque ese aquí nos limite. La identidad, entonces, no es una unidad, es una constelación fragmentada. Partes que avanzan, partes que se quedan atrás, partes que niegan, partes que insisten. Y en medio de ese caos silencioso, construimos una imagen de nosotros mismos. Una máscara. Una versión coherente, aceptable, funcional. Pero debajo, la sombra sigue activa. La sombra no es solo lo oscuro, es todo aquello que no fue integrado, lo que no tuvo espacio, lo que fue demasiado. Demasiado doloroso, demasiado confuso, demasiado temprano. Y como no pudo ser comprendido, fue almacenado, no como historia, sino como energía. Esa energía no desaparece, se transforma. Aparece en forma de impulsos, de miedos, de bloqueos, de una sensación persistente de no encajar del todo, ni siquiera en uno mismo. Y es ahí donde el lenguaje falla. Porque, ¿cómo se explica algo que no tiene forma clara? ¿Cómo se nombra una herida que no recuerda su origen? El pensamiento intenta, analiza, interpreta, construye narrativas, pero hay algo que se le escapa, algo que no entra en la lógica. Y es en ese límite donde aparece el cuerpo, otra vez. El cuerpo no necesita entender para reaccionar, no necesita coherencia para recordar. Responde desde un lugar más profundo, más antiguo, un lugar donde el contacto es más elocuente que cualquier discurso. Ahí es donde el abrazo deja de ser gesto y se convierte en lenguaje. No un lenguaje que explica, sino que sostiene, que contiene lo que no puede ser dicho. Un lenguaje que no exige claridad, ni sentido, ni estructura. Solo presencia. Y en esa presencia, algo cambia. No porque se haya resuelto el pasado, sino porque deja de ser una amenaza inmediata. El sistema interno se relaja, la tensión cede, el cuerpo deja de estar en alerta. Por un momento, solo por un momento, la herida no dirige. Y ese momento es suficiente para abrir una grieta en la repetición, en la inercia, una posibilidad mínima de no actuar desde lo automático. Pero esa posibilidad no se sostiene sola. Requiere algo más que comprensión. Requiere contacto. No cualquier contacto, no superficial, no distraído, sino uno que esté dispuesto a habitar el silencio, a no intervenir, a no corregir. Un contacto que no tema lo que emerge. Porque lo que emerge no siempre es cómodo. A veces es confuso, a veces es contradictorio, a veces es simplemente dolor. Y ese dolor no busca solución inmediata, busca espacio. Un espacio donde pueda existir sin ser negado, sin ser reducido, sin ser apurado. Ese espacio es raro, escaso. Vivimos en una cultura que optimiza, acelera, simplifica, que convierte todo en contenido, incluso el sufrimiento. Pero el dolor real no es eficiente, no es claro, no es compartible en formato breve. Es denso, lento, inquietante. Y por eso se evita, se disfraza, se racionaliza, se transforma en productividad, en distracción, en ruido. La máscara se fortalece, la sombra se oculta mejor, pero no desaparece. Sigue ahí, esperando, esperando un momento de quietud, una pausa,
un quiebre. Y a veces, ese quiebre llega en forma de cansancio. Un cansancio que no se resuelve durmiendo. Un agotamiento que no tiene causa clara. Como si algo en nosotros estuviera sosteniendo demasiado, por demasiado tiempo. Y es ahí donde el cuerpo vuelve a hablar. No con palabras, no con argumentos, sino con sensaciones. Un nudo, una presión, una incomodidad persistente. Señales de que algo no está integrado, de que algo sigue pidiendo atención. Pero la atención no siempre llega, porque estamos ocupados, porque hay que seguir, porque detenerse da miedo. Detenerse implica escuchar, y escuchar implica abrir una puerta que no sabemos qué contiene. Sin embargo, esa puerta no desaparece, sigue ahí, como una presencia latente, y a veces sin previo aviso, se abre. No con claridad, sino con intensidad. Una emoción desproporcionada, una reacción que no encaja con la situación. Un eco del pasado en el presente. Y en ese momento, todo se mezcla. Lo que fue y lo que es. Lo que dolió y lo que está ocurriendo. La línea se borra y reaccionamos desde un lugar que no entendemos. Ahí es donde el juicio aparece. Estoy exagerando. No tiene sentido. Debería controlarme. Pero ese juicio no resuelve nada. Solo añade otra capa, otra máscara. Lo que falta no es control, es contacto. Un contacto que no intente corregir, sino comprender desde otro lugar. Un lugar donde el lenguaje no es suficiente, pero la presencia sí. Y entonces volvemos al inicio, a esa intuición simple, pero profunda. Hay formas de reparación que no pasan por la mente, formas que no requieren explicación, formas que operan en el nivel donde la herida fue inscrita. No como solución definitiva, no como cierre, sino como interrupción. Una pausa en la repetición, un respiro en medio del ciclo, un instante donde el pasado no domina completamente el presente. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para empezar a ver, no con claridad total, pero sí con una leve diferencia, una distancia mínima entre lo que sentimos y lo que hacemos con ello. Esa distancia es el comienzo de algo. No sabemos de qué, pero se siente distinto, y en ese distinto hay una posibilidad. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas que no se apagan, voces que no se detienen, imágenes que se suceden sin descanso. Todo compite por atención, todo exige respuesta, todo quiere ser visto, y en medio de ese ruido constante, el silencio se vuelve sospechoso, incomodante, innecesario, incluso amenazante, porque en el silencio no hay distracción, y sin distracción aparece lo que hemos estado evitando. La cultura actual no niega el dolor, lo gestiona, lo convierte en contenido, lo traduce en narrativa rápida, lo empaqueta en frases que parecen profundas, pero no sostienen. Una especie de máscara colectiva, una estética del sufrimiento, donde todo se muestra, pero nada se habita. Se habla mucho, se comparte todo, pero el contacto real escasea. No el contacto físico necesariamente, sino el contacto que implica presencia, atención sin fragmentación, escucha sin prisa, cercanía sin propósito, porque incluso la cercanía se ha vuelto funcional. Se mide, se optimiza, se calcula, como si también necesitara justificar su existencia. Y en ese contexto, lo que no es útil se descarta. El dolor que no produce, la pausa que no rinde, el silencio que no comunica. Todo eso queda fuera. Y sin embargo, es ahí donde ocurre lo esencial, porque lo esencial no es visible, no es cuantificable, no se puede mostrar. Se siente,
en momentos breves, en gestos mínimos, en esa forma de presencia que no busca nada, pero transforma. Hay una paradoja silenciosa en todo esto. Cuanto más conectados estamos, más fragmentados nos sentimos, más visibles, pero menos vistos, más expuestos, pero menos tocados. La máscara digital se perfecciona, se adapta, se actualiza, pero sigue siendo máscara, una superficie que oculta lo que no encaja, lo que no se puede editar, la herida. Y la herida no desaparece con filtros, no se alivia con validación externa, no se resuelve con exposición constante. Requiere otra cosa, algo más lento, más íntimo, más real. Pero eso no tiene lugar en la lógica dominante. No es visible, no es inmediato, no es compartible. Y por eso se pierde, o se posterga, o se ignora. Sin embargo, sigue ahí, como un eco persistente, como una sensación que no se va, como un recordatorio de que hay algo más profundo, que no está siendo atendido. Y tal vez, en medio de todo este ruido, la verdadera pregunta no sea cómo sanar, sino cómo detenerse lo suficiente para sentir lo que aún duele, sin nombrarlo, sin explicarlo, sin convertirlo en contenido. Solo sentir y permitir que algo, aunque no sepamos qué, encuentre un espacio. Porque no todo necesita ser entendido. Algunas cosas solo necesitan ser sostenidas. Y en ese sostén, en ese silencio compartido, en esas cercanías sin palabras, algo se mueve. No sabemos hacia dónde, no sabemos por qué, pero se mueve. Y a veces, eso es lo único que rompe la repetición. No una idea, no una conclusión, sino un instante de contacto que no deja huella visible, pero cambia algo en lo invisible. Y ese cambio no se anuncia, no se explica, solo se siente, como un eco que ya no suena igual en el abismo.